el holocausto. Cuando decimos el holocausto y viene con mayúscula, hay una referencia directa al holocausto judío, el genocidio nazi sobre los judíos en la Segunda Guerra Mundial y demás. Y la noticia tiene que ver con esto, pero es una noticia argentina, una noticia nacional. La presidenta firmó, como a través de un convenio con dirigentes de la colectividad judía argentina, la construcción de un monumento al holocausto en una plaza de Buenos Aires. Con lo cual, a mí me parece que es justo hacer una relectura de esta medida y ubicarla en un contexto inmediato al cual nos podemos referir con este tema de lo que presentaron ayer respecto de las palabras en la futura muestra de Tecnópolis, y un contexto no tan inmediato, pero diríamos contemporáneo nuestro, que es el problema de la investigación de la explosión de la AMIA, los desacuerdos entre los distintos gobiernos y la colectividad judía y otros sectores que reclamaban por la investigación, y el último término, el entendimiento con Irán, tan criticado, tan vapuleado por sectores de la colectividad judía y sobre todo por partidos opositores que yo humildemente digo son los que cualquier bondi les queda bien. O sea que son como aquellos que le están pegando a uno y se suman a pegarle sin mucho razonamiento. Quiero decir con esto, muchos sectores políticos, entre ellos el que lidera Carrió y Carrió misma, prácticamente acusando de traidor a los judíos al ministro Timerman por haber impulsado este entendimiento con Irán. Todo esto merece una serie de explicaciones, ¿no? Que la presidenta cite o arregle con dirigentes de la colectividad judía que no son precisamente muy cercanos o afines al gobierno, sino más bien críticos. Diríamos que la DAIA y la AMIA se han mantenido durante mucho tiempo con una cierta distancia de los sectores progresistas de su propia colectividad. Inclusive en épocas de desapariciones, la dictadura, tratando de poner paños fríos a aquellos sectores más bien resistentes a la dictadura dentro de la colectividad judía. Y después, cuando ocurrió lo de la AMIA, al poco tiempo apareció como una figura central en los medios el caso de Rubén Baraja, que al poco tiempo terminó procesado por defraudación en el Banco Mayo. Es decir, en este distanciamiento que ha habido con el último gobierno, que obviamente no se hace cargo de lo que pasó con la AMIA ni de las frustraciones de la investigación, pero que toma el tema en serio o trata de ver cómo se resuelve, se busca un entendimiento con Irán. Y aquí es donde gran parte de la colectividad judía, especialmente la más ortodoxa, la más ligada al sionismo y defensora de Israel, etcétera, etcétera, no quiere el entendimiento con Irán. Pero además no solo lo rechaza, sino que fundamenta las críticas, lo quiere declarar inconstitucional, etcétera, etcétera. El que pone el pecho es el ministro Timerman. Y ahí uno se puede dar cuenta o pensar, como hipótesis, claro, quizás por esto, cuando hubo que suceder a Tayana, se elige a Timerman, que es hijo de Jacobo Timerman, que apoyaron el golpe de Estado en el 76, a través del diario La Opinión, pero que luego el mismo Jacobo Timerman fue secuestrado y torturado, nada menos que por la cúpula del general Camps, y se tuvo que ir del país para poder vivir cuando lo liberaron. Ahí hubo mucha presión de Israel y la misma colectividad judía para que lo liberen, pero gran parte de las instituciones judías locales tampoco estaban muy de acuerdo con Timerman, padre. ¿Qué es el entendimiento con Irán? Es un tema muy complejo, pero el tema viene a ser una especie de puente para reabrir el caso, para que esas 2 o 3 figuras del poder político iraní, protegidas por la República Islámica del Irán durante el gobierno anterior de Ahmadinejad,
sean desprotegidas en el sentido de que se las pueda investigar. Y que comience a moverse nuevamente, y que ¿no? se mueva a través de la investigación. Juicio, porque estaba muy estancado. Estancadísimo. Y acá hay contradicciones, porque por ejemplo, una de las cosas que decían era que no había que hacer acuerdo con Irán, y otras cosas que decían era que Irán le favorecía ese entendimiento. Ahora, todavía no aceptó Irán el entendimiento. Formalmente no está aceptado. Todavía no está aceptado. Ha habido algunos avances en la asamblea, ha habido algunas discusiones, hay un nuevo presidente, pero todavía no avanzó el tema. Con lo cual, algunos dicen, bueno, entonces no era tan fácil porque Irán todavía no lo aceptó. No era todo a favor de Irán porque todavía no lo aceptó. Y muchos de los que decían, esto beneficia a Irán, ahora dicen, ¿vieron que no sirve porque Irán no lo está aceptando? Es decir, yo digo que hay gente que cualquier bondi le viene bien y se suben y van, ¿no? Bien. ¿Por qué esta cuestión con Irán? Nosotros tenemos... Tengo una pregunta primero, Jorge, antes. El tema de la venta de armas también está relacionado con el atentado a la AMIA, una venta de armas que relaciona a funcionarios de Carlos Saúl con Irán también directamente, ¿no? Parece que sí. Parece que está todo mezclado. Está mezclado la venta de armas, está mezclado el espionaje, está mezclado esta cuestión internacional donde sectores ortodoxos y terroristas del mundo islámico eligen determinados blancos, y en algún momento se eligió la AMIA. Dicho sea de paso, la explosión de la AMIA es contra el pueblo y el Estado argentino. Totalmente. Aunque haya sido focalizado en una entidad de una determinada colectividad de origen extranjero. Distinto es el caso de la voladura de la embajada, porque la embajada de Israel es territorio de Israel, en ese caso. Eso sucedió antes. Lo que sucede con el tema de Irán es lo siguiente. Nosotros podemos ver a Irán con esta implicancia de 2 o 3 funcionarios que han sido protegidos como parte del agresor. Pero también podemos ver a Irán como parte del sector agredido, el más débil, porque la OTAN y Estados Unidos y todos sus aliados rodean a Irán con todo tipo de bases y portaaviones y submarinos nucleares. Desde el Mar Rojo, el Océano Índico, Afganistán, Pakistán, algunos lugares de la ex Unión Soviética, Turquía, gran aliado de Estados Unidos, y obviamente desde Arabia Saudita en particular, donde uno dice, bueno, hay como un arco alrededor de Irán lleno de elementos nucleares que pueden apuntar directamente. Y este mismo Estados Unidos es el que planteaba hasta hace poco, Irán no tiene derecho a producir energía nuclear, ni siquiera que diga con fines positivos, porque sabemos que no van a ser fines pacíficos ni nada por el estilo. A todo esto hay que sumarle a Israel, que también tiene armamento nuclear y nadie parece que le dice nada. Ahora bien, si hay algo muy, muy jodido que se le puede hacer a la colectividad judía, es negar el holocausto. Decir, no, esto es mentira, no existió, no fueron 6 millones, esto es un invento posterior que hicieron los norteamericanos y los israelíes, bla, bla, bla. Y esa práctica es una corriente política que se llama negacionismo. ¿Pero eran israelitas los 6 millones? ¿O eran polacos, rusos, bueno, y los sectores más pobres? 6 millones de personas. Ellos plantean fundamentalmente 6 millones de judíos, a los cuales habría que agregarle miles y miles de gitanos, ¿no? De negros, de homosexuales. Yo pensé que eran en total, era como el holocausto en general. Bueno, el tema del número está en discusión. Está en discusión y además en algún punto, claro, es un poco secundario. Acá también se plantea, son 30.000 desaparecidos, claro, pero en el juicio de las juntas fue una cantidad muy acotada, de 3 dígitos, los casos concretos que tomó la Fiscalía en ese momento, y a partir de ahí también se discuten los números. El planteo es que el presidente de Irán anterior, Ahmadinejad, negó la existencia del holocausto y además amenazó a Israel. Con lo cual aparece como el tipo más peligroso. Con esa gente que está implicada en el tema de la AMIA, tenemos que hacer un entendimiento. Obviamente, siguiendo esa corriente de pensamiento, hay que rechazar el entendimiento.
el planteo que se hizo desde la